me presenté en la escuela normal más próxima a mi casa, el normal número 3 en Bolívar y Avenida San Juan, y allí cursé los 5 años que se requerían para ser maestro. ¿Y te acordás algo de ese examen? Porque vos mencionabas que, bueno, que en ese momento la modalidad era por examen, para el ingreso a media en general, pero a lo mejor ese examen tenía alguna característica particular de la que te acuerdes, por ser... Nos evaluaban en matemática y en lengua. El ingreso no dependía del puntaje, sino de la cantidad de vacantes. Una vez que todos habíamos rendido el examen, se hacía una lista de méritos, desde los puntajes más altos iban disminuyendo, e ingresábamos tantos como vacantes hubiera. Y el resto no tenía ninguna posibilidad. Recuerdo que eran las cuestiones que se trabajaban en los últimos grados de primaria, no había nada muy distinto. Esto es lo que yo encontré y valoro de mi formación, junto con las limitaciones, la coherencia. Porque nuestros verdaderos formadores no fueron los profesores, sino los maestros de grado. Claro. Los maestros de grado, que eran exclusivamente los que trabajaban en la escuela primaria, dependiente del normal. Claro, sí. Es decir, yo no hice prácticas más que en la escuela primaria del normal. Mis prácticas eran... ¿En la misma escuela? En la misma escuela, en la misma escuela. Es decir, previamente teníamos un periodo de observación, porque a lo largo de quinto año rotábamos por varios grados, dimos clase en varios grados, dábamos 2 prácticas semanales cuya duración máxima era de 40 minutos. Así que acá apareció un factor negativo, que era la fragmentación. Tomábamos como partículas, como átomos de temas. Por supuesto no había periodo de residencia, en ningún momento del año extendíamos nuestras responsabilidades en el grado, sino que nosotros llegábamos, teníamos un periodo de observación, y luego la maestra de grado era la que nos indicaba los temas, la que nos corregía los planes y las que nos calificaban. Había una profesora de residencia, de práctica, no de residencia, una profesora de práctica, que tenía una incidencia escasísima. Era más bien un rol logístico administrativo quizás, no de contenido. Esta es la coherencia que yo rescato. Porque lo que se esperaba de nuestras clases era un equivalente a lo que veíamos hacer a los maestros. Y debo reconocer que las clases de mis maestros, de los maestros con los que yo practiqué, tenían aspectos positivos, porque había algunos principios de la escuela nueva que habían logrado instalarse a pesar de todas las limitaciones y de las dificultades. Había 3 cuestiones que nosotros veíamos poner en acción a los maestros y que a su vez nos exigían a los practicantes que los usáramos como principios básicos. Efectivamente. Y esas cuestiones eran: primero, debíamos despertar el interés de los alumnos. Nosotros no podíamos comenzar una clase explicando un tema o proponiendo una actividad. Teníamos que hacer algo que generara una actitud de interés, que generara una predisposición del alumno para trabajar en el aula. A eso se le llamaba toma de interés. Ese es el nombre que recibía. Que después asumió el nombre de motivación, ¿no? Efectivamente, que después pasó a llamarse motivación. Por supuesto que nuestros intentos, y también los de los maestros, de generar el interés, pecaban de una gran ingenuidad. Yo después, si quieren, puedo leer algunas de las tomas de interés que yo proponía. Pero de cualquier manera, como idea era interesante. Uno de los problemas radicaba en que a veces no lográbamos interesar, o bien la actividad era en sí valiosa, pero no tenía continuidad
con el desarrollo posterior del tema. Entonces era una frustración para los alumnos. Era como que abríamos las puertas a una serie de perspectivas que después quedaban ahí. Pero de cualquier manera nos exigían que algo teníamos que hacer para generar un clima positivo en el aula. El otro principio era que teníamos que promover la actividad de los chicos durante las clases. Un verbo que se usaba mucho al elaborar los planes era inducir. Nosotros no podíamos explicar la noción, sino que teníamos que organizar una cadena de preguntas, que generalmente era lo que más usábamos, y algunos materiales, de modo que los alumnos participaran. Era como un método socrático, digamos. Exacto. Sí. Y guardando las distancias, lo que hoy se denomina una enseñanza dialógica. Claro. Entonces, teníamos que promover niveles de actividad en los alumnos, no solo en el momento de aplicación de lo explicado o de lo aprendido, sino durante el desarrollo de la clase. Y el otro elemento era la importancia de lo visual. Es decir, la enseñanza visual tenía un peso muy grande. Era imposible, no nos aceptaban que diésemos clases sin la utilización de material gráfico, particularmente láminas. ¿Que las hacías vos específicamente para cada uno de los contenidos? No hacía falta, porque existían comercios próximos a las escuelas normales que eran los que alquilaban láminas sobre todos los temas que se les ocurran. Y si no las tenían, las armaban. Por ejemplo, en primero superior yo tuve que dar una clase sobre el uso, la rueca sí. Y el uso, pero a mí me tocaba específicamente el uso. Entonces fui a pedir una lámina, no la había, y me fabricaron una lámina con el dibujado, el sostén y pegado algodón, lana, como para mostrar algodón como para mostrar la función que cumplía. Uno de los problemas actuales es la escisión entre las teorías que se estudian en las aulas de profesorado y las conceptualizaciones que realmente sustentan el hacer de los docentes que son observados. Se supone que coinciden y no coinciden. Claro. Ese ejercicio permanente sobre lo concreto, practicado y reflexionado, inclusive a través de la escritura. Una cosa que yo estaba notando es que la comunicación a través de la escritura permite, como vos decís muchas veces, objetivar una idea tal que se puede volver sobre ella. Creo que esto también es interesante. Como incluso las maestras ofrecían su ayuda si esta resultaba necesaria. Pero otra diferencia con la situación actual es que solo intervenía la maestra del grado en la supervisión, la orientación, el apoyo, la evaluación. Los actuales estudiantes de profesorado, particularmente en educación inicial y más aún en educación primaria, es que sobre su planificación, su programación de la enseñanza, de las clases puntuales que van a dar, interviene el profesor de práctica, el profesor de residencia, los profesores de las didácticas correspondientes que funcionan como asesores, el maestro de grado, y suele ocurrir que no hay coincidencia en el enfoque. Entonces las demandas son diversas y el alumno se siente como que en ningún momento termina de comprender por qué le rechazan lo que él propone hacer o en qué se fundamentan las discrepancias entre la orientación de los distintos especialistas o expertos que intervienen. Claro, sí, qué confuso. Sí. Lo que yo puedo afirmar es que, insisto, con las limitaciones del caso, por eso digo que ni mis clases ni la de mis maestras concretaban en profundidad estos principios. ¿Por qué? Porque nos faltaban fundamentos teóricos.
pero sí teníamos idea de cómo enseñar el número, cómo enseñar la palabra generadora, que era la modalidad de alfabetización más difundida, cómo desarrollar una clase de historia, una clase de ciencias naturales, una clase de geografía. Todo esto era limitado, pero teníamos un punto de partida, Claro. que fue lo que me permitió a mí hacerme cargo de un día para otro de un grado.